Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más aquí en Cinevisión junto a don Osvaldo Santana. ¿Cómo estás? Bien, bien, don Lito Santana, que de su vida, Luis Rafael. Saludos amigos, aquí de nuevo en otra versión de Careo para ver si podemos compartir nuestros puntos de vista con ustedes, con Lito, a ver qué sale. Y eso lo dicta, ¿verdad?, los principales acontecimientos nacionales e internacionales que hayan ocurrido en esta semana. Estamos en un periodo especial, siempre caen chubascos interesantes, vaguadas, inclusive con provincias en alerta. Se dice que porque estamos en la temporada ciclónica. Yo creo que es que el mundo ha cambiado, la naturaleza, Osvaldo, ¿verdad? Y Bueno, pero todo es posible porque estamos en esa temporada que termina el 30 de noviembre. De modo que es normal que llueva bastante, que se formen vaguadas, si corresponde con el periodo. Claro que esta ha sido bien activa, por suerte nada más hemos sufrido un huracán algo destructivo. Pero bueno, veo que está lloviendo incluso muy graneado, como diría la gente, por toda la geografía. Sí. Hasta por allá, por donde casi no llueve, aunque... ¿Te refieres a la región sur? Sí, y por la línea también, que llueve un poco más. Pero ha caído agua por ahí también, así que ha sido bien distribuida y eso es conveniente para la agricultura, ¿verdad? Y para todo lo que tiene que ver la vida humana. Agua para el consumo, la higiene, en fin, fundamental. De modo que esas lluvias son bienvenidas siempre. Que son misas de salud. Que no hagan daño. Exactamente, son misas de salud, sobre todo para quienes sienten que eso es parte esencial del desarrollo del país. Mucha gente se queda todavía en lugares donde no se sienten los aguaceros porque están trabajando en una oficina o en un edificio de apartamento y no pueden disfrutar ese olor característico de las lluvias que están cayendo en las zonas más cercanas, que es donde se siente con más impacto. Tú dices, oye, pero acaba de llover, tú no sientes lo que sale de la tierra, ese olor característico. Eso es sobre todo en zonas muy secas. Muy secas, sí. Ahora, yo quiero decir, porque sí, son muy buenas las aguas que caen, las lluvias, pero hay mucha gente que sufre mucho cuando llueve, que viven en zonas donde no hay calles asfaltadas, que viven a veces en callejones, que tienen que salir con los zapatos en la mano para lavarse los pies cuando ya van a entrar, digamos, a las zonas más urbanas para ir a sus destinos a trabajar. Eso es muy duro, es muy difícil. No debería ser. Y a esa gente, a los pobres, no les gusta que llueva. Pero es necesaria el agua para los otros fines. Sí, así es. Bueno, Osvaldo, en esta semana hubo un interesante encuentro auspiciado por el Pleno de la Junta Central Electoral, por su presidente Román Andrés Jaques Liranzo, un encuentro en el que se firmó un acuerdo con los partidos políticos, ¿cómo te digo? Una asamblea en la que se oye al principio de todo, acusaciones, contraacusaciones, que tú no, que yo sí, que la ley establece, pero lo importante es que al final consensuaron en que no estamos legalmente en periodo de campaña, de proselitismo. Ni siquiera de pre-campaña. Exacto, no, que la pre-campaña, a propósito que dice la palabra, para las primarias o convenciones o movimientos internos para la selección de candidatos, es a partir de junio del 2023 o del año antes de las elecciones, para hacer el proceso de selección en octubre de ese año, que en este caso sería en el 2023, pero como iban las cosas ya prácticamente estábamos en campaña plena y llamó mucho la atención lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana con su consulta, le llamaron ellos porque no podían llamarlo de otra manera, para seleccionar una especie de precandidato del que sería precandidato en las elecciones primarias o en la convención o en el sistema que ellos elijan en el 2023. El Partido Revolucionario Dominicano, que ha mantenido una acción un poco más tranquila, ya había anunciado que en este mes de noviembre iba a hacer también su propia consulta, a ver si seleccionaba su candidato para esta época. Y eso como que ya adelantaba, Osvaldo, lo que sería un proceso electoral en el que estábamos fuera de todos los marcos legales, de acuerdo, ¿no?, a
a esos procedimientos que hemos aprobado en el Congreso y que el Ejecutivo se ha encargado de promulgar en su momento. Y ese encuentro del jueves fue el segundo de uno que se inició el jueves anterior para firmar era como un pacto de caballero en realidad, porque ellos mismos establecían algo que en una ocasión Osvaldo planteó aquí con mucha fortaleza en el programa, que la ley es una ley electoral del sistema de partidos políticos con tantos problemas, no establecía en realidad cuándo se debían iniciar estos procesos, más que el sentido lógico de que tú no puedes estar todo el año en una campaña electoral. Y así estaba, por eso la Junta está amarrada, no podía sancionar a los partidos políticos que tengan campaña electoral, más que llegar a un acuerdo como este, en el que dicen, bueno, vamos a recogernos, que el año que viene vamos a tener chance de hacer campaña interna y todo lo que querramos, auspiciado por la ley electoral. Sí, parece que la Junta no tenía más alternativa que adoptar esa iniciativa, porque como tú dices, nada lo impide, más que la prudencia y el sentido común. Después de todo, ese dejar hacer o ese quehacer de los partidos, siempre habrá que verlo desde diferentes perspectivas. Era una suerte de campaña adelantada. Recuérdate que, digamos, el último grito fue el del Partido Revolucionario Moderno con su meeting allá en la Arena del Cibao, que fue una gran concentración. Pero antes, la famosa rendición de cuentas del presidente Abinader no dejó de ser un acto político. Y el PLD, de hecho, estaba en campaña, aunque era supuestamente interna, pero era una consulta que no era más que una campaña de relanzamiento. Y una que otra vez también la Fuerza del Pueblo hacía sus cositas, como fue, por ejemplo, el acto, aunque bajo techo, a través en el cual se llevó al comité central de esa organización a 20 mujeres, se amplió el abanico a mujeres. Es decir, había un activismo, pero los partidos no van a dejar de hacer actividades, porque esa es su naturaleza. Por eso la Junta, en el acuerdo que hace firmar a 21 partidos, me parece, hace asimismo un listón como de 21 cosas que los partidos no pueden hacer. Prohibiciones son, pero que ellos mismos se comprometen a cumplir. Vamos a ver lo que pasa, a ver si ellos se someten a ese acuerdo, como tú lo has denominado muy bien, de caballeros, porque no estaban obligados. Y también es un buen mensaje. Después de todo, a la oposición no le conviene una campaña demasiado larga, porque las campañas, los mítines, las movilizaciones cuestan demasiado dinero. Y ya sabemos a quién le puede convenir una campaña larga, quiénes tienen más capacidad de movimiento y quiénes pueden tener, no es que cojan ni nada, sino el recurso que les permite estar en determinada posición dominante, que ustedes saben cuál es, ¿verdad?, a la que yo me estoy refiriendo. Y siendo así, de manera cauta, después de todo, es a la oposición que le conviene que vuelvan a sus asuntos internos, que hagan su asamblea, sus actividades, ¿verdad?, de reestructuración, crecimiento, que por cierto ahí sería interesante. Ahí anunciada un grupo de actividades de los partidos, problemas internos, planes, etcétera, etcétera. Pero es tiempo de la pausa, me dice el control. Así es. Vamos a la pausa comercial, regresamos en breve. Hay más aquí en Careo. Muy bien, estamos regresando ya con todos ustedes aquí en Careo, con muchas ganas de seguir esta conversación. Tenemos que darle como un toquecito a esta parte del tema político-electoral, diría yo, aunque tiene un gran componente interno, con situaciones que se dan primero al interior de los partidos, con esos movimientos por ascender que tienen cada uno de sus militantes. Osvaldo refería que la Fuerza del Pueblo abrió más el abanico para que 20 mujeres puedan entrar a su dirección nacional. El Partido de la Liberación Dominicana, después de escoger lo que sería su precandidato a la presidencia de la República en esa consulta
que le fue bastante bien a esa organización, ha seleccionado lo que son sus estrategas de campaña, sus estrategias de tipo técnico, sus equipos que tienen que ver con el manejo de los recursos, en fin, está en ese movimiento que no se lo impide a nadie, sino que deben mantenerse hacia adentro de esa organización, eliminando lo que puede ser el proselitismo. Aún así ya están yendo los medios de comunicación, día Francisco Javier García, parece que es el hombre clave. No, fue escogido como jefe. Jefe de la campaña, de la estrategia. Del señor Abel Martínez, que es el candidato, tú dices precandidato, pero es el candidato del PLD, y eso no lo cambia nadie. Sí. Lo próximo, lo que falta es una suerte de proclamación de confirmación formal. Será en octubre del año que viene, ¿verdad? Porque hay que cumplir con los rigores de la ley, que es la proclamación de los candidatos. Y el PLD se ha visto bastante fortalecido con este proceso. Bueno, vi ya que Margarita también, que era la que estaba como un poco resistente o reticente, se dice. Las dos cosas, depende del sentido. Con este proceso, ya también anunció que se va a integrar esto para que el PLD retorne al Palacio Nacional en las elecciones del 2024. Pero el PLD no solamente ha hecho este esfuerzo que salió bien de su convención, vi una juramentación que hizo también esa organización con miembros dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, que esa lucha que están ellos librando, pero a ver quién se encarga de estar en el segundo lugar. Esa es lo interesante, Osvaldo, de este proceso, que nadie discute, que el PRM, el partido de gobierno, y su candidato, que no ha sido todavía seleccionado como tal, pero que no hay nadie que le esté así con esa fortaleza, disputando, ¿verdad?, lo que sería esa candidatura, está reconocido como la principal fuerza política del país en este momento. El PRM, tú dices. El PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, el PLD se anotó un toquecito ahí, reclutando a gente de la Fuerza del Pueblo, porque desde el 2020, ¿verdad?, después de las elecciones y un poquito antes, cuando la separación de ese partido, la Fuerza del Pueblo, del PLD, se han venido juramentando diputados, senadores incluso, miembros del Comité Central, del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Por eso toma tanta connotación el que el PLD haya anunciado que ahora están regresando o juramentándoles dirigentes de esa organización para que vayan al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, como ahí está la imagen en la pantalla, realmente es un palo que le dieron a la Fuerza del Pueblo porque Danilo Fernández estaba... ¿Danilo Medina? No, Danilo Fernández. Lo juramenta Danilo Medina, que tienen el mismo nombre. Okay. Yo lo vi en los medios y me creí que era un error. Pero no es así mismo. Danilo Fernández regresa al PLD con varios acompañantes de la Fuerza del Pueblo. Son un grupo de dirigentes, se habla de 20, y de zonas importantes del Distrito Nacional. Es un golpe. Pero fíjense, no solo se trata de eso, una acción política conveniente para los intereses del PLD. Tiene otras implicaciones son implicaciones peligrosas, tanto para el PLD como la Fuerza del Pueblo. Yo he advertido en algunos análisis que he publicado en pronosticamedia.com o algunas cosas que he dicho por aquí, por este programa Careo, que los PLDistas y los fuercistas están en un momento de riesgo, que con el rompimiento, si lo llevan más allá del punto en que están ya en plena campaña, puede ocurrirle lo que le pasó al PRD, aunque estén ya formalmente separados, durante ese periodo en que ellos vivían enconados y en el cual finalmente salió el Partido Revolucionario Moderno, porque ellos eran los mismos y se dividieron. Luego, como quiera que sea, por más que sume uno o el otro sector, no van a ser jamás solos lo que eran antes. Entonces, si ellos comienzan en esa guerrita a sacarse gente, eso es suma cero, es entre ellos mismos. Bueno, en el principio que hubo la división era normal que se fuera gente con el que había salido, pero ahora esto es suerte, si eso es lo que están iniciando, un movimiento auspiciado por el PLD, por su presidencia, digamos, de sacarle gente a la Fuerza del Pueblo, eso es sumar cero, eso es desgastarse, eso es avivar la animosidad, es volverse más enemigo y cerrar además ya en este periodo la puerta o las puertas a un posible entendimiento a largo plazo. Eso tiene unas implicaciones terribles.
para ambas fuerzas, porque ahorita puede ser que los otros se animen y se entusiasmen y digan, mira, vuelvan y le saquen otro paquete del PLD hasta no terminar nunca. Y se pueden llegar hasta las proximerías, a las cercanías de las próximas elecciones en ese juego, y así no van a lograr el propósito que se supone como fuerza opositora, que persiguen destronar a quienes están, ganar la presidencia. De modo que yo solo estoy tocando un aspecto, tiene aún más asuntos que valdría la pena analizar, pero por ahora lo dejamos ahí porque es tiempo de otra pausa. Ahí es. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes. Seguimos aquí en Careo, un servidor Lito Santana y Osvaldo Santana, que cada sábado. ¿Otro servidor? Sí, este privilegio de poder conversar con todos ustedes, manifestarles nuestras ideas, ¿verdad? Nuestros criterios. Una información, no ha habido ningún hecho, gracias a Dios, que llama la atención. Fue una denuncia que hizo el propio ministro de Educación, Ángel Hernández, de que estaba recibiendo amenazas. No es usual eso en Dominicana. Hay en muchos países que se vive el día a día con estas situaciones. Que un ministro del gobierno, del gabinete, y no cualquier ministro, de la primera línea como es el ministro de Educación, haga esta denuncia. Mucha gente lo toma, bueno, fue una denuncia. No, todas las cosas tienen un indicio. Y la Asociación Dominicana de Profesores, los sectores sensatos del país han llamado a que se haga una investigación profunda de esto, porque en ocasiones suceden estas cosas. Está una persona que vocifera por ahí, en un acto, en un pasillo, en un parqueo. A un funcionario lo dejamos así. El mundo ha cambiado con esto. El mundo ha cambiado. Y entonces, esta amenaza de él en ese ministerio que ha tenido tantos problemas, la medida de 3 meses, y él llegó ahí planteando serios problemas del ministerio con licitaciones, con adjudicación de contratos, con manejo de nóminas. Óigame bien, ahí han salido cosas que son espeluznantes en el sentido de cómo el ministro anterior, que es un cuadro del partido en el gobierno, estaba manejando esto. Y de repente el señor Hernández, que no era muy conocido como dirigente político, más que como un buen técnico, llega tratando de poner las cosas en orden y recibe amenazas. Él ha perjudicado a sectores que van desde lo que tiene que ver con el suministro de un desayuno escolar hasta los que han vendido butacas o laptops al gobierno dominicano a través del ministerio con procedimientos no tan santos. Entonces, esto es muy preocupante en un ministro. Ya tenemos la experiencia, Osvaldo, de lo que pasó con un ministro que no se sabe si recibió amenazas, en el que fue el caso del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, Dios lo tenga en la gloria, que fue aniquilado, asesinado en su propio despacho. Quizá hubo antes situaciones así tensas, de posibles amenazas, de palabras altisonantes, y que no se le prestó la atención debida. Eso es muy importante, que comencemos a pensar en estas cosas, porque ejemplos hay. El gobierno mismo, no se ha hecho eco de eso, porque yo no podría decir que al ministro de Educación, el doctor Hernández, se le salió eso. Yo creo que él debió haberlo pensado y que lo dijo muy conscientemente, ¿verdad?, de la gravedad. Además, él comunicó que se había dirigido a la instancia debida, que es quien maneja la seguridad interna del Estado y la seguridad política del país, que es la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, el famoso DNI. Él dijo eso. Entonces, lo que él ha dicho es de extrema gravedad, porque él dice, y voy a leer esta vez, en el ministerio hay muchos problemas. Yo no puedo decir que son estructuras mafiosas. Yo solo puedo decir que hay muchos contratos que son indebidos,
que se han hecho muchas cosas ahí en el ministerio. Y también dijo que ahí en ese ministerio hay muchas cosas que investigar. Entonces dijo también que hay que hacer una revisión seria de lo que ha pasado en el Ministerio de Educación, en el MINER, en lo personal. Yo incluso recibí una amenaza, dijo él. Al chino hay que darle un tiro, reveló él. Eso es grave, sin especificar, ¿verdad?, a quién le habría hecho esa amenaza. Entonces, esta administración tiene que cuidarse, pues ya pasó lo de Orlando, a veces ocurren situaciones escandalosas, hay que temerle a otros hechos catastróficos, trágicos, porque no construye. De modo que el gobierno tiene que prestarle atención. Ustedes saben que ese ministro acaba de entrar, él fue designado el pasado 3 de agosto y sustituyó al señor Roberto Fulcán, que fue el jefe de campaña del presidente Abinader, y ahora yo creo que lo nombraron jefe de estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Y hay sectores que habían denunciado serias irregularidades precisamente en esa administración. Entonces, esto creo que no debía dejarse pasar por alto como una expresión. Si lo hubiese dicho un cualquiera, pues hemos dicho que al chino hay que darle un tiro, que dijo él, pero es que a él le dicen el chino. Okay, el doctor Hernández. O sea, por sus facciones, sí, ¿verdad? Le dicen el chino, no sé si entre familia, amigos, lo que fuere. Pero el hecho de que él mismo lo haya, si lo dice cualquier hombre por ahí, cualquier persona, bueno, pero que haya sido el propio ministro, es muy serio y delicado. Y no debería pasar por alto porque como quiera que sea, es el Estado, eso no debería ser. Así es, tiempo de la pausa. Regresamos en breve con más aquí en Careo. Muy bien, estamos aquí con todos ustedes de nuevo en Careo. Bueno, Osvaldo, una noticia alentadora que tenemos en lo que tiene que ver con la salud del pueblo, la salud masiva, es que el COVID-19, colectiva, sí, esa pandemia terrible. El colectivo nacional, que es la nación. Terrible para toda la humanidad aquí en República Dominicana, cada vez está más diezmada, con menos casos reportado claramente hacia la baja. Para ello ha influido toda la acción gubernamental desde aquel momento que surgió este problema, los controles, los toques de queda, lo que la gente se hallaba tan duro, estará encerrado, luego las vacunas, Osvaldo, 1, 2, 3, hasta 4 dosis, aquellas situaciones de mascarilla, y hoy parece ser que ya estamos en un punto en el que el COVID está presente, sigue dañando la salud, sigue costándole mucho al Estado, a las empresas que ven su personal averiado, pero sin la misma, ¿verdad?, los mismos golpes que esto generó a la economía nacional y a las personas, a las familias en particular, a tanta gente que perdieron a sus parientes, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, que cada vez que uno abría un periódico no quería ver quién había fallecido. Pero gracias a Dios ya las muertes han ido reduciéndose casi a la mínima expresión por motivo de este gran problema que era la pandemia del COVID-19. Sí, lo que tú dices es correcto. En las últimas semanas los reportes del Departamento de Epidemiología sugieren que, no digamos que estamos ante una situación totalmente controlada, pero ya los casos de COVID diario que se reportan que están ahí, el COVID-19, la COVID, fluctúan entre 17, 18, 19, 21, muy pocas hospitalizaciones, 0 muertes. Por ejemplo, el jueves pasado el reporte fue que en 28 provincias de la República, y son 31, ¿verdad? No había un solo caso, no había un solo caso de COVID. Y los que se están presentando mayormente ocurren
como siempre, que fueron los grandes focos en las provincias, en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Ahora bien, hay otros problemas que deben llamar la atención de la gente y que afectan lo que es la llamada salud colectiva. Por ejemplo, estamos ahora ante la llegada de nuevo de la influenza, que parece episódica, sobre todo abunda en el invierno. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una fuerte campaña para que la gente se inmunice. Lamentablemente una vacuna que parece que solo protege por un año. Y entonces los más vulnerables son los adultos mayores, nosotros, las personas que tenemos ya muchos años, pero también los más pequeños, los niños, sobre todo los menores de 2 años. Entonces, la influenza es tremendamente peligrosa porque puede terminar en una neumonía. El Estado Dominicano ha hecho alguna previsión, compró un volumen de vacunas que no deja de ser interesante. Me parece que compró algo así como 47,000 dosis para esas 475,000 dosis para esas personas que son más vulnerables, pero apenas se han inmunizado 53,000, 53,000 personas. Esa campaña, que para mí no ha tenido un soporte de vacunación, no ha tenido un soporte masivo, se requiere eso. El Estado, que ya compró un volumen de vacunas, que hay algunas dependencias públicas que le están promoviendo en su personal, pero tiene que expandir una campaña, abrir los micrófonos, abrir que el Ministerio de Salud, sobre todo, abrir una campaña para sensibilizar el tema del peligro que tenemos delante, que tiene que ver con la influenza. Pero hay otro problema. Las neumonías, sea por efecto de la influenza o por otro tipo viral o gripales, es un caso serio. En lo que va de año, cada año, perdón, aquí hay un mínimo de hasta 800,000 niños afectados de neumonía. Y no, niños no, en general, el año pasado fueron 800,000, pero niños nada más fueron afectados 153,000. Son siempre los más vulnerables. Y hablamos entonces de una incidencia alta, estamos hablando de 10, 15%, más o menos. Preocupa. Y ahora, como ustedes saben, mejor que yo, tenemos la amenaza del cólera. El cólera, que todavía no es un problema en el país, pero está en Haití, es decir, es al lado ahí de nosotros. Tenemos el caso que se registró con la ciudadana haitiana, fue detectada en Higüey. Eso, ¿verdad? Ya esa mujer parece que rebasó la situación, pero parece que el cólera es una enfermedad difícil de manejar por los costos. Vi ahí que el tratamiento de esa ciudadana costó, según el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, 1.200.000 pesos al hospital donde estuvo el Estado Dominicano. Imagínense que el cólera se expanda en el país. El costo que sería recuperar a la gente. Siempre la salud de la gente no tiene precio, hay que gastar el dinero. Entonces, si es así, el Estado está en la obligación no solamente de prevenir mediante campañas masivas de educación, sino aplicar el protocolo preventivo en la frontera. Y más ahora que estamos ante un conflicto que sigue ahí entre el Colegio Médico y las ARS, que limitan el acceso a la salud de los ciudadanos, por lo menos a los servicios privados de salud, porque el colegio ha sacado de su nómina de atención a algunas ARS con las cuales no ha podido llegar a acuerdos viables. Y eso agrava el costo, ¿verdad? El costo de bolsillo para las personas ser asistidas por los médicos. Porque si bien los médicos tienen sus razones porque le pagan miseria por las consultas, las ARS, pero quienes más pagamos los costos de este conflicto somos nosotros, los pacientes, la ciudadanía, que cuando va, por ejemplo, por el seguro, que además a los trabajadores, los que están en nómina, se lo descuentan en su empresa, pero no lo pueden utilizar y entonces tienen que sacar de su bolsillo. Está bien, sabemos que algunas de estas empresas en conflicto con el colegio médico suelen reponer
o dicen que reponen si uno pide recibo, pero hay médicos que no dan recibo. Es un verdadero problema que debería ser resuelto. Requiere una atención más activa, una superintendencia de salud, ¿verdad? Y riesgos laborales, que es la CISALRIL, más eficiente, más atenta, porque el colegio no va a renunciar a su lucha. Esta semana tuvo un meeting, una marcha en ASO, ahí dice que tiene un programa de acción, ellos tienen sus derechos, hay que atenderlos, pero mientras tanto la población sufre. Entonces, ¿qué hace esa superintendencia que no tiene? Ya vi incluso ahí una queja de la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, del señor que la dirige, el famoso Gabriel del Río Doñé. Y bueno, sí, los médicos tienen sus reclamos, pero ¿y la gente? ¿Quién no defiende? Me quedé pensando, Osvaldo, ya vamos tiempo de la pausa. 1 millón y tanto en ese hospital para atender un caso. Me llegó a la mente Haití. Sí, miles y miles me pasó, de casos. pero no me quise distraer, es Sí, un caso. Miles y miles de casos. Pobre en un país Haití. que se necesita 1 millón para resolver. Bueno, es dura esa situación para ese país. Entonces eso nos llama a la reflexión. ¿Qué estará pasando en esa nación, Dios mío? Tantos casos y sin recursos. Regresamos en breve con la parte final de Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes. Seguimos aquí en Careo. Se pone interesante un debate de nuevo. Debe ser, qué sé yo, la enésima vez en que se discute este tema de Haití. Por cierto, Osvaldo, lo de la situación de violencia que vive esa nación, de pobreza, que no es novedoso, ¿verdad? No es novedosa esta situación. Pero ahora, con el control absoluto, casi absoluto, de las bandas y grupos de protestas, falta de una autoridad que se respete en esa nación y la posibilidad que se mantiene ahí más o menos en los escritorios de una intervención de tipo militar que está siendo tratada por Estados Unidos, una parte de las Naciones Unidas y también algunas naciones aliadas a Estados Unidos que han tenido algo que ver con lo que es la situación haitiana. Pero ahora se asocia un tema que es qué va a pasar en esa nación con mucha gente que ante una situación como la que está viviendo Haití, una intervención militar, un problema ahora de conflicto armado entre sea las tropas de ocupación y la resistencia de esa nación, comienza la gente a buscar cómo escaparse, cómo salir, ¿verdad?, de una conflagración. Pero no ha ocurrido la intervención. Pero se está pensando en esto y es como si se estuviera anunciando una posible situación de ese tipo. Y ya, por ejemplo, la Agencia de la ONU para los Refugiados emitió, le dicen ACNUR, sí, emitió un comunicado en el que insta a los estados de la región, lo más cercano a lo de la región somos nosotros, y de otras zonas, que suspendan el retorno forzado de la población haitiana a su país. Las deportaciones, ¿no? Sí, por las devastadoras crisis humanitarias y de seguridad en esa nación. Yo decía en el programa anterior, yo comentaba una declaración que se dio allá en una alta funcionaria de Estados Unidos. Ella es Usra Sella, que instaba a República Dominicana al gobierno a prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluyendo los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. Es como si hubiera algo sistemático de prepárense porque van a venir estas cosas y no es bueno ni que ustedes retornen esa gente, si es que sucediera eso de manera masiva, o que le protejan en esta nación. Pero el hincapié que se hace a personas de ascendencia haitiana o residentes de manera irregulares en República Dominicana. Es una situación que proyecta, Osvaldo, situaciones de conflicto. Sabes que yo soy amigo de Haití, de los haitianos, me da mucha pena. A veces la gente me ha llegado a decir, pero tú eres pro haitiano. Pero no, yo entiendo su sufrimiento.
sus problemas humanos, e incluso la gente que están aquí, que vienen forzosamente porque nadie quiere salir de su país. Nosotros nos vamos a otros países por otras vías, en condiciones diferentes, pero ellos, los pobres haitianos, sufren mucho. Claro, eso no quiere decir que justifiquemos ni aprobemos que nos invadan pacíficamente. Obviamente estamos contra eso. El reclamo de la Organización de las Naciones Unidas a través de ACNUR, que por cierto vi que volvió a decir que las naciones deben hacer algo, que cuándo es que van a decidir la intervención en Haití. Yo a veces me río, pues ya la ONU, mira que eso ameritaría un análisis. Cada vez más la autoridad de la ONU es más débil. Es como ya la ONU ha devenido como una fuerza moral. Simbólica. Moral, diríamos, porque todos van allí, cuando se celebra la Asamblea General, lanzan sus discursos y dicen cosas, pero la ONU no la toman en cuenta para nada. Ahora, respecto a este pedido de ACNUR y también de la responsable de Seguridad Ciudadana, la subsecretaria de Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, hay que decir que en realidad ese pedido, el de ACNUR sobre todo, no debe estar dirigido a la República Dominicana, que ya nosotros tenemos demasiados haitianos, ya llenamos la cuota y tampoco nos pueden pedir que no deportemos. Lamentablemente hay que seguir deportando haitianos, porque que ya hemos sido más que solidarios. ¿Hasta dónde? Así es. Y creo incluso que la misma cuota laboral que yo siempre he entendido que se requiere de legal, ¿verdad?, de ciudadanos haitianos en la República, también está llena. De modo que el Estado Dominicano no resiste más migrantes y la Dirección de Migración tiene que seguir vigorosamente sacando del territorio a todos los haitianos ilegales. Así es. No ha ido el tiempo, Osvaldo. Vamos a agradecerle a toda nuestra gente que da seguimiento aquí en Careo. Invitarlo también que estos temas que tratamos aquí lo abordemos en pronosticamedia.com, que es una revista digital, se actualiza cada martes en la noche para que usted la tenga disponible el mismo martes en la noche o el miércoles tempranito. Pronosticamedia.com, usted puede accesar ahí en Google, ¿verdad? www.pronosticamedia.com y leer algunas profundizaciones que hacemos de estos análisis aquí en Careo. La invitación para el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión para que nos juntemos nuevamente. Don Osvaldo, hasta la próxima. Pásenla bien.